Santiago Posteguillo no es muy seguidor del fútbol, ¿no? ¿Verdad? A ver, he sido y soy, pero a lo mejor no soy a nivel de forofo, ¿no? También hemos de reconocer que siendo de Valencia, ser forofo de fútbol en Valencia hoy día nos lo ponen caro, nos lo ponen difícil. Pero sí, pero sí he ido al campo. Eres del Valencia, soy del Valencia, yo soy del Valencia, llevo mi vía crucis personal, ¿no? Como todos allí, y esperemos que mejoremos. Es difícil que vayamos a peor, pero bueno. ¿Y de pequeño jugabas en algún equipo? ¿Has jugado al fútbol? Al fútbol he jugado muy poco. Sí que como deporte, sí que practicaba y entrenaba al baloncesto. No me jodas. Sí, tal cual. Hasta que, claro, resultó evidente... ¿No sería de pivo? No, ya empezamos, o sea, vamos a ver. Evidentemente resultó muy obvio que todo el equipo crecía menos yo. Y claro, ya ni de base, porque encima tampoco es que fuera particularmente rápido ni tuviera un gran tiro, con lo cual es que no tenía nada para estar. Así que es cuando empecé a pensar, voy a dedicarme a las letras, voy a estudiar libros y estas cosas. Pero nunca, de pequeño, nunca te llevó tu padre a tu padre tampoco le gustaría, un catedrático no... No, a mi padre, bueno, lo mismo, le gustaba el fútbol de forma... ¿Nunca te llevó a Mestalla? Mi padre no. En cambio, ¿ves? Yo sí que he llevado a mi hija a Mestalla. Sí, hemos ido a ver algún partido y eso. Me acuerdo cuando un partido que jugaba este chico Ferrer, ¿era? Ferrer, sí. Pero lo digo, me acuerdo comentarlo. Ese chico corre demasiado bien. Se lo llevarán, ya verás. Y claro, al año siguiente se lo llevan. Digo, así no hay manera, claro, si no vamos a ningún lado. ¿Y quién era tu ídolo en aquella primera época? ¿Quizá Kempes o alguno de esos? Sí, bueno, Kempes, yo creo que Kempes firmó una época dorada, ¿no? de ese Valencia mítico. Luego tuvimos la época, a lo mejor la otra época así también mítica de Mendieta y gente de este tipo, que también estuvo muy bien. Hemos tenido nuestros momentos. Quique Sánchez Flores también. Quique Sánchez Flores, sí, hemos tenido algunas cosas, algunos momentos buenos. Santiago, el fútbol ha sido un poco el patito feo de la cultura. A ver, yo creo que lo que pasa a veces... Se le marcaba un poco como el entretenimiento borreguil, ¿no? Claro, es que... El opio del pueblo. El opio del pueblo, ¿no? Como en Roma, ¿no? El panem et circenses, ¿no? Es decir, pan y circo, ¿no? Sería el circo, ¿no? de hoy día. Y el problema es cuando el fútbol se intenta manipular desde distintos ámbitos, ¿no? Ámbitos empresariales, ámbitos políticos, muchas veces políticos, ¿no? Cuando los políticos se suben al carro de las grandes victorias, ¿no? de equipos de una ciudad o de equipos que representan a un país, ¿no? Y eso nunca favorece que una actividad, digamos, suba de estatus en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y puede que eso perjudique a la actividad deportiva más de masas, ¿no? que tenemos en este país, que es el fútbol. Sin embargo, hay mucha literatura, ha habido mucha literatura del fútbol, y de hecho en Sudamérica los autores como Mario Benedetti, Fontana Rosa, estos al fútbol lo encapsulaban un poco en el mundo apasionante del deporte, ¿no? De lo que era la pasión, ¿no? Es verdad que el fútbol... Es que el fútbol, si el fútbol aquí, digamos, mueve masas, ¿no? e interesa muchísimo, lo que mueve el fútbol en América Latina no es normal. Quiero decir, ahí es un nivel de pasión en Argentina, en Brasil... en estos países se vive el fútbol a un nivel que no es normal. Entonces, claro, impregna aún mucho más todas las capas sociales, y los escritores, que somos personajes permeables a lo que pasa en la sociedad, transmitimos y reflejamos en nuestros trabajos, ¿no? de una forma u otra, la sociedad en la que vivimos. Entonces es muy más normal que la intensidad del fútbol, tal y como se vive allí, se refleje más en algunas de las obras literarias de allí. De todas maneras, tú le tienes que tener manía, porque tú vas a firmar libros al Corte Inglés en Alicante. Ah, qué bueno, sí. En Alicante.
el mismo día que comienza el Mundial que ganamos en Sudáfrica. Exacto. Y el partido que nadie se acuerda, exacto, sí, el de Suiza. Perdemos, el de Suiza, que perdemos el 2-1 sí. fue, creo. 1-0. O 1-0, bueno, algo así. Yo creo que 1-0. Entonces, yo tenía la firma justo después. Claro, además habíamos ido con muchas expectativas a ese Mundial. Sí. Y en la primera Veníamos de cambio, de ser campeones en Viena. Sí. Y vamos con Del Bosque. Exacto. Y en la primera de turno, ¿no? ¡Paf! Una derrota, además con Suiza, que no era como tan asumible, ¿no? Sí. Y claro, había como una especie de depresión nacional. ¿Y quién tenía la firma exacto en el Corte Inglés de Alicante? Yo. Y no vino nadie. Pero el director... ¿Pero fue el día del partido o el día siguiente? El día del partido. O sea, es que el partido, por el cambio horario, se ve que se hacía como, no me acuerdo, pero claro, a primeras horas de la tarde. No, eran las mismas horas, porque en Sudáfrica eran las mismas horas que aquí. ¿Sí? Sí, eran las mismas horas, sí. Pero el caso es que sería como de 4 o 5, ¿no? No sé, habría que mirarlo. No, pero me parece que fue a las 7 de la tarde o así, me parece que fue a las 7 o a las 6. Pues yo tendría la firma a las 8:30, algo así. El caso es que no vino nadie. Pero no es que no viniera nadie a la firma, es que... ¿Y qué se siente? Que el director del Corte Inglés bajó y dijo, es que no hay nadie en el centro del todo el Corte Inglés, no hay nadie en las calles. Pues, hombre, a ver... Como para no cogerle manía al fútbol. No, tampoco es eso, porque sabes, pero te das cuenta de lo que impacta socialmente. De hecho, luego me pasó que, bueno, yo seguí promocionando esa novela, ganamos el Mundial. Y entonces me llamó el director de ese centro del Corte Inglés y me dice, hoy tenías que estar firmando aquí, porque la gente estaba como loca, ¿no? Pues salía contenta, feliz. ¿Cómo cambia el estado emocional del fútbol? Sí, eso es así, eso es así. ¿Tú has llegado a escribir de fútbol alguna vez? No, la verdad es que... Nunca, ni una crónica, ni nada. No te ha inspirado, ¿no? No, yo te digo, es una actividad que me parece muy, muy interesante y que me ha gustado y que he seguido, pero uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para llegar a escribir de aquello que más te apasiona a ti. Porque si tú llegas a vibrar con lo que escribes, esa pasión llegará a los lectores, ¿no? Y a mí siempre la pasión por lo que pasó en la historia y aprender de lo que pasó en la historia y contarlo, eso siempre me ha movido mucho por dentro, ¿no? Y por eso este tipo de novelas sobre la antigua Roma. Pero ¿cómo empiezas tú a escribir? ¿Dónde descubres tú eres un niño empollón más que deportista porque jugabas a baloncesto hasta que los demás crecieron? Exacto. Y luego, he leído que hay un viaje que te hace que vas con tus padres a Italia, a Roma, sí. Te deslumbra y eso... A ver, eso es un viaje que me deslumbra porque era muy, muy niño y me... ¿Qué te dirías, 9 años? 6 años. 6 años. Lo que pasa, tampoco recuerdo que yo me arrodillara en el Coliseo y me conjurara, ¿no? Como en la película, ¿no? A Dios pongo por testigo que yo escribiré novelas sobre el Coliseo de Roma. No, pero sí que recuerdo que eso me impactó. Y lo que yo sí que hice siempre es tomar decisiones en mi vida, desde niño, relacionadas con la escritura. Yo ya escribía cuentos cuando era niño. ¿A qué edad empezaste a escribir? A los 10, 11 años yo intentaba escribir cuentos. Luego, de adolescente... ¿Y conservas alguno? No, tampoco se ha perdido nada. No, pero se recuerda. Luego hacía poemas en la adolescencia y empecé a escribir novelas durante la novela. Pero no las acababa. ¿Eras beckeriano? ¿Eras romántico? Sí, me gustaba Becker. Bueno, yo recuerdo leer a Becker en el patio. Claro, es que yo era un chico raro. O sea, los compañeros, la mayoría, ¿no? Se iban a jugar al fútbol y yo estaba sentado en una esquina del patio leyendo rimas y leyendas de Becker. No es normal, quiero decir, pero es lo que hay. Cada uno tiene sus pasiones, ¿no? Y luego siempre pues tomar decisiones de estudiar letras, de después estudiar una filología. Y cuando en España... Porque tú le dices a tu padre que quieres ser escritor. Claro, pero... Tu padre era catedrático. No, mi padre trabajaba en una empresa como comercial, pero fue maestro. Eso es. Fue maestro. Profesor, sí. Lo que pasa es que tuvo que dejarlo porque quería ganar más dinero y los maestros... De hecho, la docencia nunca ha estado bien pagada en este país. Y entonces se metió en el mundo de la empresa y era comercial, pero siempre tuvo, digamos, un interés por lo cultural, ¿no? Y mi madre también fue maestra. Entonces... eso lo he bebido, lo he mamado, digamos, en casa. En tu casa había más libros que balones. Había muchos libros, eso siempre influye mucho, ¿no? Y cuando yo le digo a mi padre que yo
quiero aprender a escribir. Dice, bueno, está estudiando una filología. Digo, ya, pero en las filologías te enseñan... ¿Por qué hiciste filología? Para aprender literatura. Claro, para aprender literatura española, inglesa, porque yo hice filología inglesa, literatura norteamericana, pero ahí no te enseñan a escribir, te enseñan a lo que son las tradiciones literarias, ¿vale? Pero no te entrenan a escribir, ¿vale? Es como si te pusieran vídeos de fútbol, pero no te entrenan, ¿no? ¿Quién leías tú en esa época que te influyera a ti? Bueno, yo leía Julio Verne, leía Salgari, leía las novelas de Enid Blyton, de los 5 y cosas de este tipo. Luego empecé con Agatha Christie, con Conan Doyle, Sherlock Holmes. Yo me parece que estoy haciendo la salvajada de leer al mío, que todavía va a cumplir 5 años. Joder, le estoy leyendo ya a Emilio Salgari. Bueno, no pasa nada. Sí, pero no cuando habla del cadáver, le atravesó con la espada, tal... Bueno, pero si luego ven barbaridades en cualquier momento, no creo yo que Salgari vaya a tener muchas cosas. En poquito tiempo tu hijo puede navegar por ahí, nunca mejor dicho lo de navegar. Aunque Salgari apenas navegó, solo cruzó una vez el Adriático y sin embargo escribió muchísimas novelas sobre los mares. Él. Bueno, él claro, como autor no. Claro, tuvo un final muy malo, lo sabes, ¿no? Que se suicidó. Se hizo el seppuku, el harakiri, sí, se abrió las tripas haciéndose el harakiri en una nevada. Y sí, tuvo una muerte muy dura. Me lo empollaré eso. Sí. Oye, sigo con Santiago Posteguillo. Sí. Y tu primera novela, ¿cuándo? Vale. Es la del 2006. La primera novela que publico. Sí. Porque yo había escrito otras novelas que intenté publicar y no conseguí. Eso tiene que ser jodido, ¿no? Sí, ¿También sobre romanos? No, hacía distintos géneros, hice novela negra, hice novela erótica, era joven, entonces había que sublimar y no conseguía publicar. Y es cuando hago una novela histórica, que es Africanus, ibas a la editorial, la presentabas y te decían, no, esto pensamos que... Sí, esto normalmente lo que se hace hoy día a lo mejor ya se envía el PDF, ¿no? Pero siempre, por favor, cualquiera antes de enviar algo, que lo inscriba en el registro de la propiedad intelectual. Y así te aseguras que luego no pase nada extraño cuando envíes a sitios tu material. ¿Te ha pasado algo a ti? A mí no, pero sé que puede pasar. Entonces es mejor no. Entonces yo lo que escribía una novela, la inscribía en el registro de la propiedad intelectual y luego enviaba copias a distintas editoriales, de las cuales tengo noes acumulados en casa, hasta incluso de la editorial Planeta, que luego me dieron el premio. Pero tengo ahí guardado la carta de no a Africanus, la primera novela. Planeta te dijo no a Africanus. Sí. Dijo que no. Y luego se pasaron años buscándome para ficharme. Sí. Pero sí, me dijeron que no. Pues hasta hubo una vez que tenía ya muchas, porque siempre dicen que no por carta, y de pronto una vez me dejaron un mensaje que querían hablar conmigo de la novela. Y claro, yo pensaba, ¿los llamo? Tenía que dar clase, o no los llamo. Los llamo porque si me llaman, me han dejado un mensaje, es que querrán. Entonces tendré un subidón y daré una clase súper buena de la ilusión. Entonces los llamo por teléfono. ¿Tú estás hablando de clase de literatura en la Universidad de Valencia? Sí. En la de Castellón. ¿Castellón? Sí, las llamo el primer de Castellón. Bueno, entonces llamo y digo, ¿quién es usted? Santiago Posteguillo. ¿De qué nos quiere? Ah, sí, el de Africanus. Digo, ese, sí. Ah, es que queríamos decirle que no nos interesa. Y nos parecía un poco frío decírselo por carta. Y yo, pues vale. Ahora es más caliente. Y pues no recuerdo la clase que di, sí. Pero no fue muy buena, seguro, ¿no? Sí. O sea, que me han mandado a la porra de muchas maneras, ¿no? Sí. Pero al final esa novela triunfó, ¿sí? Sí, es la primera trilogía, ¿no? Con las legiones malditas y la traición de Roma. Sí, de hecho, la novela que Africanus vendió poco, ¿vale? Vendió como 1000 ejemplares. Que no está mal, pero ahora ¿cuánto ha vendido Africanus? Ahora ha vendido muchísimo porque se llevará el millón. Sí. Más de un millón, claro, sí. Ahora lo que pasa es que cuando saco la segunda novela, ya pasó a una editorial más importante, Ediciones B, y en otro centro comercial, normalmente cuando hay novedades las llevan y las dejan una semana de autores desconocidos, y si no se venden, las retiran. Pero hay como un pacto tácito de dejarlas una semanita ahí en novedades. Pero el comercial de Ediciones B volvió, al día siguiente pues había olvidado algo, y miró y no estaban mis novelas.
Se mosquea un poco, llama al director del centro y, hombre, ¿por qué me has retirado las novelas? Ya sé que este no es nadie, pero chico, déjalo la semanita y tal. Y se empezaron a discutir que yo no he tocado las novelas, que tal, porque lo último que ninguno de los dos podía considerar es que se habían agotado. Es que se habían agotado, hasta que van al ordenador. Y entonces empieza a mirar el ordenador y, ¡ay, que se han vendido! Y dice, pero espérate, que en el otro centro comercial también, que se han vendido en toda la cadena. Y ahí es cuando se dieron cuenta que estaba pasando algo, ¿no? Y eso fue con la segunda, con Las Legiones Malditas. Y entonces se reeditó la primera y ya la trilogía la acabé y bueno, eso funcionó muy Eso bien. sobre los Escipiones, ¿no? Sí. Luego, la segunda trilogía es cuando Trajano. sí, los asesinos del emperador, sobre Trajano, luego y Circo Máximo y La Legión Perdida. Bueno, me acuerdo que una vez hablé contigo de los asesinos del emperador, del cabrón de Domiciano. Qué malo era. Muy malo. Gente Tú muy mala. lo tendrías estudiado, ¿no? Sí. Te habías empollado y lo hiciste. Sí. A ver, hay emperadores muy malos. Hay algunos muy buenos, como Trajano. Siempre cuando, desde Trajano, en el Senado, cada vez que otro era nombrado emperador, le decían, ojalá tengas tanta suerte como Augusto, porque Augusto tuvo una de suerte en su vida que es increíble. Y Augusto César. Augusto, el sobrino nieto, el emperador Augusto, que es el sobrino nieto de Julio César. Sí. Técnicamente, en verdad, el primer emperador de Roma, Augusto. César nunca fue emperador, fue cónsul 2 veces. Y luego terminaba la frase del Senado, y que seas, además de tan afortunado como Augusto, tan bueno como Trajano. Fíjate si fue bueno ese emperador. Y a mí eso me llama la atención, pero digo, bueno y además hispano. Trajano, perdona, ¿Trajano era gay? Sí, totalmente, homosexual, completamente. Pero también tenía su mujer, ¿no? Sí, pero era homosexual. No. Mira, todos los emperadores del siglo I, digamos que le daban a todo, ¿vale? Sí, era relativamente Es habitual. que la sexualidad en el Imperio Romano... Es distinto. La homosexualidad no era ningún tabú ni ningún estigma. Todos eran... no sé, ahora tampoco. Ahora no, pero ha habido una fase donde lamentablemente sí lo fue, ¿no? Se estigmatiza con la Edad Media. Entonces el tema está en que la homosexualidad no lo era, la homosexualidad activa. Porque un emperador viviría, o la aristocracia, como la sexualidad como una cuestión de poder. Entonces la activa no era tabú, la pasiva sí. Por eso los enemigos de César, algunas veces para intentar mofarse de él, lo acusaban de haber sido homosexual pasivo con un rey de Bitinia y tal, cosa que nunca se demostró. En la novela, claro, en Los Tres Mundos, es las gilipolleces que escribe, es como si uno de estos que debía ser como uno de los de Sálvame o algo así, ¿no? Sí. Que hace unos versos poniéndole a César. Bueno, Catulo, sí. Catulo hace unos versos, es el periodista del Cuore, lo que sería el Cuore ahora, ¿no? Sí. Que en la Roma viene a decir que estarán ligados, seguramente que están ligados César con un tal Mamurra, que era uno de sus oficiales. Diseñaba los puentes, le ayudaba a diseñar los puentes y esto, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Trajano sí fue homosexual y completamente homosexual. Todos los emperadores del siglo I le daban a todo, menos uno también, que era Claudio, que el emperador Claudio solo era heterosexual. Porque se ve que si estabas casado con Mesalina, no te da para más. O sea, porque la mujer se ve que también era muy intensa. También era un cabrón de cojones el Claudio. Porque, Claudio, un tipo complicado. Claudio, un tipo complicado. Y siempre está la ambigüedad de no sabemos si realmente era idiota o se lo hacía, que es las famosas novelas de Robert Graves, que luego se hizo la serie Yo, Claudio. Claudio fue idiota realmente o se hizo el idiota para no ser asesinado en una familia donde te mataban. El mismo Claudio de Los Tres Mundos con Julio César es el de Yo, Claudio. No, este es un anterior. Vale. El problema de las dinastías romanas y de las familias romanas es que tienen la puñetera costumbre de ponerle siempre al primogénito el mismo nombre. Y entonces se van repitiendo mucho y esto hace a veces unas cosas un poquito confusas. Sí. Y entre todos los emperadores, ¿con quién te quedas? Yo de momento me quedé con Trajano porque me parecía muy interesante un emperador hispano que luchaba contra la corrupción. Eso me pareció asombroso. Y obligaba a todos los senadores corruptos a devolver el dinero que habían sustraído.
y además lo devolvían, porque él tenía una cosa en la antigua Roma que se llamaba Anfiteatro Flavio, hoy día conocido, ¿no?, como Coliseo, y te daba dos opciones: o devuelves el dinero o con las fieras, ¿no?, del Coliseo. Oye, y devolvían el dinero. Hombre. Sí, sí. O sea, Se lo sacaban a bocados, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Y luego era magnánimo, no los mataba, pero los exiliaba a las fronteras incómodas del imperio. Entonces a mí esa historia de un emperador hispano que lucha contra la corrupción, que era ejemplar. Si había una guerra, iba a la guerra, no enviaba a otro como Domiciano. Domiciano enviaba siempre a alguien a que luchara. No, Trajano iba a la guerra, a la batalla. Si se rompía la primera línea de combate, iba personalmente con su caballería a la línea donde se ha roto a salvarla. Y claro, los soldados no combaten igual si el emperador está en primera línea, salpicándole la sangre del enemigo. Entonces, era la ejemplaridad en el gobierno, no exigirle al gobernado aquello que él no va a hacer. La política del Imperio Romano, los políticos, los senadores de esa época, ¿te recuerdan algo, esa corrupción que había también en esa época, con lo que hay ahora? La política de la antigua Roma, ahora que estoy con Julio César, ¿no?, y lo vemos en toda la saga, hay una lucha brutal por el poder. Y en los tres mundos, ¿no?, se ve lo difícil que es el equilibrio en un triunvirato, ¿no?, de tres senadores poderosos que han pactado, ¿no?, que es como un pacto de gobierno por intereses, ¿no?, de gente cada uno defiende sus intereses. Pero se juntan para sacar adelante, digamos, su proyecto, ¿no?, de gobierno, ¿no?, que son Julio César, Craso y Pompeyo, vale. Y luego están los enemigos. Eso Cicerón, puede estar pasando ahora también con los propios partidos, ¿no? Que dentro del propio partido hay familias. No lo dudes. Que me dijo a mí una vez un político: los enemigos los tienes dentro del partido, los rivales en otro partido. Mira, hubo una política española que leía mis novelas, ¿no? Y un día, pues, en la serie de Escipión, donde Catón el Viejo hacía, digamos, de malo, ¿no? Aquí tenemos a Catón el Joven, que desciende de Catón el Viejo y ahora hace también enemigo de César. Son gente muy taimada, muy traidora. Y un día me escribió una persona que estuvo en el gobierno, en posiciones muy elevadas, y me escribió una nota y me pone: gracias por tu última novela, Santiago. No te puedes imaginar la de catones que hay en política, ¿no? O sea, sí, exacto, eso está claro. Pero hay una diferencia importante entre el político de la antigua Roma y el político de hoy día. El político de la antigua Roma podría zafarse y tener enfrentamientos y diferencias con sus enemigos o oponentes políticos enormes, ¿no? Pero eran cultos y habían leído. Y Cicerón... habían hecho algo y venían de jugarse la vida. De jugarse la vida, porque los senadores se jugaban la vida en el campo de batalla. Si había una guerra, el senador tiene que ir. Cuando eres elegido cónsul, el primer año haces labores administrativas de gobierno, pero el segundo año te toca ir a alguna frontera con 2 legiones o 4 a batirte y defender las fronteras del Estado romano. Y hay batallas y podían morir. La mitad del Senado romano, en la época de Escipión, contra Aníbal, muere. O sea, de los 300 senadores que había en aquella época, en la época de César había unos 600, pero en la época de Escipión y Aníbal había 300. 150 mueren en combate. Esa gente se jugaba la vida. Claro, tú te imaginas ahora un político, el único políco que yo he visto que se juega la vida es Zelensky. Sí. Ese sí que está con el casco y le caen las bombas. Pero todos los demás... yo no me veo ningún político que tenga las agallas de ir a primera línea de combate de ningún lado. No, los mandan, están para mandar, están como si jugaran a los marcianitos. Hay una diferencia, esa es una. Y la otra diferencia muy importante es la cultural. Cicerón editaba filosofía, un libro de filosofía de Lucrecio, y se lo enviaba a César o a Pompeyo y quería su opinión. ¿Tú te imaginas? Fíjate que eran rivales totales. ¿Tú te imaginas líderes políticos de hoy día que uno editara un libro de un filósofo de nuestro, que sé, de Fernando Savater o de alguno, ¿no? Y le pusiera notas y tal, y se lo enviara a otros líderes políticos y quisieran comentar ese libro de filosofía? Eso es impensable, ¿no? Bueno, pues ese era el político de la antigua Roma. Claro, entonces es otro nivel de gente. ¿Cómo escribes? ¿Cómo lo monto yo esto? Sí, ¿no? ¿Cómo montas esto? ¿Cómo sale esto? Eso, novelas de estas de 1000 páginas de la antigua Roma, pues mira, salen. Siempre un montón de documentación. Yo me leo
la documentación de la época, es decir, a Cicerón, a Catón, al propio César, que deja escritos, ¿no?, sobre su guerra de las Galias. Hay que leerse Cuando eso. estudiábamos latín, estudiábamos en los párrafos de César. Los párrafos de César, ahí está. De eso va esta novela. Sí. De hecho, esta novela, al final de la novela llegarás y te lo pongo, que llama... Mira lo que me queda. Llama a un escriba... Mira, sí, mira lo veo, queda. estás ahí, pero llama a un escriba y le dice, siéntate y anota. Gallia est omnis divisa in partes tres. La Galia está dividida en 3 partes. Y le empieza a dictar la guerra de las Galias. Porque lo hace nada más a acabar la conquista. Bueno, estoy seguro que cuando lo hizo no lo hizo para fastidiar a los estudiantes de bachillerato del siglo XXI. Pero lo hizo porque quería que quedara su versión. Entonces yo lo que hago es me leo toda esa documentación. Me leo la documentación moderna, investigadores de hoy día, historiadores de hoy día. Y luego lo que llamo documentación experimental, ir a los sitios. En esta novela, por ejemplo, ordena construir un puente en el Rin, sobre el Rin, uno de los ríos más caudalosos de Europa. Eso es de locos, yo quiero ver dónde lo hizo. Entonces me cojo... Con Mamurra y con el ingeniero Vitruvio. Entonces voy allí y lo veo. ¿Y luego qué hago? ¿Lo viste? Claro, lo veo, porque hay que ver ese ya no sitio. quedan restos del puente. No quedan restos, pero hay un museo. Es un sitio neurálgico en la historia de Alemania. Allí está el monumento al Kaiser Guillermo I de la unificación de Alemania en el siglo XIX, porque es un sitio que luego será clave en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, porque César detectaba puntos neurálgicos, sabía lo que es clave en la historia. Si domino esto, domino el Rin, ¿no? Entonces me gusta hacer esos viajes que me introducen en ver el emplazamiento. Eso me carga emocionalmente. Y esa emoción la llevo también a la novela. Luego me llevo a tus compañeros de la prensa y me los llevo a estos viajes. Y bueno, y les enseño. Oye, los tienes sitios. una editorial rica, ¿eh? La verdad es que se estiran con esto. ¿no? Se estiran con esto, porque vamos con 20 o 22 compañeros tuyos a estos sitios. Pero yo creo que es una forma muy bonita de explicar la novela. Y luego también creo que las crónicas sobre la novela y sobre cómo se ha escrito pues salen con más... Y una vez que tienes toda la documentación, te levantas por la mañana un día normal. Vale, entonces... Un día normal. Empiezas a escribir ya. Vale, normalmente, bueno, habré pasado también unos meses estructurando la novela. Me hago una cartulina grande, me pongo fechas aquí a la izquierda, personajes principales y lo que hace cada uno en cada fecha. Y entonces luego con folios empiezo a trazar esquemas de... Porque yo lo hago muy cinematográfico. Esta escena la cruzo con esta otra, cosas que ocurren al mismo tiempo y voy saltando de un lado a otro. Pero eso lo tengo que estructurar, secuenciar en un listado de capítulos. Y cuando tengo los capítulos, un día normal. Me levanto a café con leche y abro el ordenador por la mañana. Y me pongo... ¿Nunca has escrito a mano? Sí lo hacía. Lo hacía en la época adolescente, hasta que fui a Estados Unidos. Cuando fui a Estados Unidos en los años 80 a estudiar en la universidad... Abriendo el paréntesis, que tú te vas a hacer un máster a Estados Unidos, tu padre te dice, vale, haz filología y luego haz lo que te dé la gana. Pero voy allí a estudiar literatura creativa, es decir, cómo escribir novelas. Porque tú piensas que todas las artes te enseñan cómo hacerla. El músico tiene el conservatorio, ¿no? Los bailarines tienen los centros coreográficos. ¿Te sirvió de mucho ese máster? Muchísimo. Ahí las clases eran súper prácticas, muy inteligentes. Mira, por ejemplo, un día venía el profesor y decía, mañana vais a escribir un párrafo, vais a crear un personaje, ¿vale? En primera persona, y todos apuntando la actividad como diciendo, bueno, vale. Pero los que sois chicos... vais a crear a una mujer y los que sois mujeres vais a crear a un hombre. Y la verosimilitud, la credibilidad del personaje masculino creado por una mujer la van a evaluar los otros chicos de clase. Y al revés, las chicas que cree un chaval la van a evaluar las chicas de clase y van a decir si esa chica es creíble o no es creíble. Ya no nos pareció tan fácil. ¿Pero qué te estaba enseñando? Tú en una novela tienes que tener personajes femeninos y masculinos, pero eres hombre o eres mujer o lo que quieras ser, pero eres algo, ¿no? Y estabas con el café con leche, para empezar a escribir. Voy a escribir, entonces me pongo y empiezo a escribir 2-3 horas. Voy escribiendo. Puedo escribir hasta 3 horas. A partir de las 3 horas... ¿Desde qué hora? Normalmente me pongo a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces, hacia la 1 ya la cabeza... no me da. Si empieza a las 8:30 son 12:30, sí, 12:30, 1, sí. Entonces, a esa hora lo que hago es estructurar
lo que seguiré escribiendo por la tarde. Entonces me hago apuntes y un poco de la estructura, mejor de las páginas que quiero hacer por la tarde. Paro para comer, a veces me echo un poquito, una pequeña siesta, y luego vuelvo otra vez a las 4. Sí, veo series, sí. Mira, ahora estaba viendo Stranger Things, porque la vi una vez, pero no... Y como han sacado ahora la nueva temporada, pues la estoy viendo con mi pareja. Y bueno, porque cuando algo tiene mucho éxito y llega a mucha gente, siempre me interesa la narrativa, porque no deja de ser narración, es narración audiovisual, y eso me interesa, entonces veo muchísimas series. Me has dicho cómo escribes, terminas esta última, Los tres mundos, que es la primera de la trilogía de César. La tercera de la trilogía de César, porque van a ser 6. Van a ser 6. Son dos trilogías, la trilogía del ascenso, sí. Roma soy yo, maldita Roma, Los tres mundos, y ahora vendrá la trilogía del poder. Y cuando terminas, o cuando escribes, ¿se lo dejas leer a alguien? ¿A tu mujer se lo dejas leer? Sí, se lo dejo leer. Ella escribe también, ¿no? Sí. Ana escribe y escribe muy bien, lo que pasa es que lleva otra velocidad. Ella cuida más que yo el estilo. Es una cosa que lo hace adjetiva con mucha perfección. Pero también está trabajando. Yo ahora me dedico solo a escribir. Entonces, claro, puedo avanzar más. Tú eres una estrella. Es que ella todavía pues combina, como hice yo un tiempo, ¿no? ¿Ella qué profesión tiene? Ella es profesora de latín, de cultura clásica y de griego clásico, con lo cual lo tengo muy fácil en casa. Cuando tengo una cita en latín, solo tengo que girarme y preguntarle, Ana, ¿esto es ablativo o esto va en acusativo? Dubitativo, acusativo, genitivo. Y me lo confirma enseguida. ¿La consultas? Mira cómo ha quedado esto. Sí. ¿Te pone pegas? ¿Te dice, te corrige? Sí, me corrige. Bueno, el título de Los tres mundos es suyo. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba dándole vueltas, que tenía distintos escenarios, pues se llama Los tres mundos porque cuento la conquista de la Galia, pero César está pensando en Roma y la política de Roma también está pensando en anexionarse a Egipto. Entonces tengo que contar las tres cosas, pero no sabía cómo hilvanarlo y tal, y diría, que son mundos diferentes, que se están entrecruzando, y entonces me dijo, pues Los tres mundos va a quedar, y mira, ahí estamos. Por eso se lo he dedicado a ella. A Ana, porque te quiero. Sí. Un enamorado que... Podría haberle dado vueltas, pero me pareció que quedaba claro. Queda claro. Sí. No, pero un enamorado valiente, porque normalmente las estrellas, parece que decir que estás enamorado y señalar a quién, parece como que da un poco de... Decimos que es la vida privada, sí, pero también es un poco... como si pertenecieras a... Quisieras pertenecer a todos, ¿no? Decir que no, yo soy muy feliz de pertenecer a Ana y estoy muy contento y me considero muy, muy afortunado, porque más allá de muchas de las cosas que hay en la pareja, toda esa coincidencia también en todo lo intelectual, en que compartimos todo este interés por el mundo clásico, ¿no? Claro que yo ahora le estoy diciendo que quiero ir a Savignano sul Rubicone, que es un pequeño pueblo del norte de Italia, que es donde César cruza el Rubicón y empieza la guerra civil. ¿Te acompaña siempre? Claro, sí, me acompaña, pero a ver, que no es fácil que una persona te acompañe y se lo pase bien, claro, lo disfrute, ¿sabes? ¿No? O que nos vayamos al Museo Británico y nos pasemos un día entero, o sea, vamos a Londres y nos pasamos el día entero en el Museo Británico, y ella está encantada de pasarse la mañana, comer y seguir por la tarde viendo el Museo Británico. Pero eso no todo el mundo, ¿sabes? Lo normal, las personas normales te dicen, mira, un par de horitas y nos vamos por ahí a hacer otra cosa. ¿Y es fácil la convivencia trabajando juntos tantas horas? La verdad es que lo llevamos muy bien, sí. Tenemos 2 mesas de trabajo, tenemos un salón comedor muy grande y una biblioteca. Y ella tiene una mesa de trabajo, yo tengo la otra, y por las mañanas trabajo solo porque ella está en el instituto dando clases, y por las tardes estamos juntos. ¿Sí? ¿Y cómo se evitan nos consultamos cosas? ¿Cómo se evitan las discusiones para pensar que no la estás influyendo, o que no te está influyendo, que no te está presionando, que no la estás presionando? No, debatimos porque ella a veces... Como escribe de una forma diferente, pues a veces me sugiere, yo creo que esto lo tendrías que trabajar más este párrafo y tal, y yo por el otro lado le digo, espera, a ver si priorizas un poco más la escritura, a lo mejor sobre otra actividad para que tengas la novela antes, o sea, pero lo hablamos todo, ¿no? ¿Os pidió la Dana? Sí, totalmente, porque estábamos en ese momento en el piso que ella tiene en Paiporta. A 40 metros del Barranco del Pollo. ¿Y esos recuerdos? Malos, muy malos. Muy malos porque... En la crecida del río Nilo en Los tres mundos hay similitudes
Un escritor siempre escribe desde su experiencia. Que a mí me recuerda si yo he vivido una inundación y tengo que contar una inundación, evidentemente la voy a escribir desde mi propia experiencia. Cuando escribí La muerte de Trajano, en la trilogía de Trajano, compañeros tuyos me dicen, me ha emocionado la muerte. Digo, claro, porque Trajano murió de los mismos síntomas que tu padre. Que mi padre. Y entonces, cuando yo estaba contando la muerte de Trajano, veía la muerte de mi padre. Cuando tengo que contar una inundación, yo veo la Dana. Y lo de la Dana no tiene nombre. ¿Qué te impactó? ¿Qué te impactó? Mira, me impactaron todo. Uno, el no avisar. Eso no tiene nombre. Porque lo que la gente no termina de darse cuenta es que en Paiporta y en toda la parte de la zona sur de Valencia no llovió una gota. Ni una gota. Pero vino un tsunami. Y la gente no lo sabía. La gente estaba comprando tranquilamente por las calles. Y eso no tiene nombre de Dios. No avisar es de una crueldad extrema. Pero ahora tú imagínate que explotan los 4 trenes en Madrid, ¿vale? Y con decenas de muertos, no me acuerdo cuántos muertos hubo. Ciento y pico, sí. No sé. Que en 3 días, tú imagínate, que en 3 días no fuera nadie de la Guardia Civil, de la policía, de los bomberos, ni del ejército a hacer nada. ¿A qué es inexplicable? 238 muertos en la Dana. En 3 días, nada. Eso no es normal. Desde la casa de tu mujer en Paiporta, ¿qué veías? Pues yo veía cadáveres. Cadáveres había cerca. Había una pobre chica ahí muerta en la plaza, que la tuvieron que retirar los vecinos. Porque no viene nadie. Ahogada, entiendo. Claro. Sí. Una chica oriental que trabajaba en un bar allí en la plaza. Uh-huh. ¿Cómo es que no viene nadie? O sea, es que no tiene sentido. Cuando lo que llegaron fueron gente, chavales, jóvenes, con picos y palas andando desde Valencia. O sea, yo no lo puedo entender. O sea, si llegan ellos, ¿cómo no llega el ejército? Si no llega el ejército y no llega los bomberos y no llega la Guardia Civil, es porque se ha decidido que no lleguen. Y eso no tiene nombre de Dios. Y es tan cruel no avisar como no ayudar. Al final van, claro, ¿cómo no van a ir? Estaba llegando la gente andando, pues si van llegando andando, claro, podrá llegar el ejército, claro, es que ya no hay excusa. El espectáculo dantesco de echar la culpa. Sí, bueno, y luego, exacto, cuando eso nos importa, no nos importa nada. Esto ha sido por ti, esto ha sido por mí. No, lo que tienes que hacer es ayudar y reconstruir todo aquello. Y todo ha sido muy lento, sigue siendo lento, y sigue habiendo disputa política. Y así es muy miserable. Por eso les dije en el Senado a los políticos que son unos miserables, se lo dije 3 veces, y les dije en el Senado también que los políticos de la época de Julio César se apuñalaban entre ellos. Pero no apuñalaban a los demás. Pero los políticos del siglo XXI en España apuñalan al pueblo. Y esa es mi opinión, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que más pena y más rabia te ha dado de la Dana? Sobre todo, pues que hay mucha gente, porque yo a fin de cuentas soy un privilegiado, en el sentido pues que tengo unos medios económicos razonables y puedo reconstruirme rápidamente. A mí, perdimos los 2 coches, el de mi pareja y el mío, pero bueno, yo pues puedo comprarlos relativamente rápido y ya lo pagaré, tal. Pero hay mucha gente pues que ha perdido casas, viviendas, negocios, y que no tiene un colchón económico para poder salir a flote, y dependen de unas puñeteras ayudas que son escasas, que no llegan, que llegan con un montón de trámites, y eso es lo que se tendría que cambiar. Y al final, la dimisión de Mazón, ¿qué te ha parecido? A mí me parece que se tenían que ir todos los implicados. Yo lo he dicho desde el principio. De esto tiene culpa todas las administraciones, desde hace tiempo. Pero no solamente la de Valencia. No, claro. Me refiero a todas. Si quieren ayuda, que la pidan. Yo me refiero a todas las administraciones. ¿Cómo que si quieren ayuda? Me refiero a todas las administraciones. Todas. Las locales son las que menos culpa tienen porque tienen menos capacidad de acción. Pero las administraciones autonómicas y nacionales tienen muchísima culpa. Porque no avisar, obviamente, dependió mucho de la administración
autonómica, pero no ayudar depende mucho más de la administración nacional. Y yo creo que es muy evidente que todos lo hicieron mal. Que Mazón haya dimitido, por supuesto, por favor, tenía que haber dimitido al día siguiente. Pero más allá de todo eso, hay muchas más responsables y lo lamentable es que no se puede hablar de esto porque está polarizado. Y como está polarizado, no puedes. Si criticas a unos, eres de un color. Y si criticas a otros, es de otro color. Y yo insisto, si yo critico a todos. Facha, y si criticas a uno, eres yo critico a todos, porque hay muchas partes de culpa en todos los ámbitos. Y no se hace un acto de contrición y de reformularse en todos los ámbitos, reconocer en todos los ámbitos que en todo se ha hecho mal y ponerse todos juntos de verdad a intentar hacerlo bien, que es lo que nos interesa. Es un poco lo que me decías antes. Como no se pide nada para estar en una lista, no se pide ni una experiencia, no se pide haber ganado ninguna guerra, ni haber ido con 2 legiones al frente, a no sé dónde, nada, no se pide absolutamente nada, vale cualquiera. Necesitamos tantas mujeres, pues venga, mujeres. Necesitamos tanta gente joven de no sé qué edad. Es que equivocamos. No se coge a los mejores, se coge a lo que mande el cupo. Claro, equivocamos pensar, malentender que una democratización, ¿no?, de la política va en la línea de que cualquiera puede llegar a cualquier puesto. Y eso no tiene sentido. Porque creo que nadie... política, pero ¿por qué? Pero con los médicos, si pasara eso... Claro, ahí va a ir a ese ejemplo. Claro. ¿Tú crees que cualquiera puede... O para pilotar un avión. O pilotar un avión. No, mira, la típica película. ¿Hay alguien que sea piloto? No, pero mira, yo soy electricista o yo soy ingeniero de telecomunicaciones y voy a aterrizar el avión. Todo el mundo diría, no, por favor, no. Sí. Que sea un piloto, hay un piloto militar, por favor, algo. Sí. Entonces, lo mismo, no quieres un neurocirujano que sea un tío que se levante por la mañana y diga, coño, yo voy a operar a alguien en la cabeza hoy. No. Pues lo mismo, no tiene sentido que un bedel del Congreso a lo mejor tenga que pasar a una oposición y que cualquiera, sin ningún tipo de formación ni de oposición, llegue a ser diputado, senador o ministro. No, tiene que haber unos mínimos de formación que se requieran, que tampoco son garantía, porque gente malvada o perversa o deshonesta con mucha formación también hay. Pero hombre, por lo menos vamos procurando que la gente esté más formada en los puestos importantes. ¿Y qué ocurre? Claro, se puede argumentar, pero entonces ya solamente las élites podrán llegar. Pero vamos a ver, hoy día, eso hace un siglo... Era una argumentación. Claro, pero hombre, hoy es como si dices, las élites solamente podrán operar de corazón las élites. Claro, no, saldrán los mejores. Pero aparte, hoy día, aunque puede ser más costoso para una familia de menos recursos estudiar, está mucho más subvencionado y es relativamente más accesible para mucha gente de muchas ideologías diversas hacer una carrera o formarse. Te van a llamar para las próximas elecciones. No, seguro, yo ahí no te van a llamar. Bueno, ya sé que pero a lo mejor tendrías que hacer el esfuerzo. Yo esa guerra no me meto. Yo tengo mis propias guerras hace 2000 años. Mira, ahora estoy con los debates, estoy preparando la 4ª novela y estoy con los debates, las sesiones del Senado romano del año 50 a.C. ¿Y por qué son tan importantes las sesiones del Senado romano del año 50? Porque en el 49 empieza la guerra civil entre César y Pompeyo. Y me estoy leyendo sesión a sesión qué es lo que pasó. Y vas viendo cómo los radicales se hacen con el control del Senado. César, el actual César que entra en guerra civil con su yerno. Sí, con el que es su yerno. Sí. Uh-huh. Oye, por volver a la literatura y dejar un poco a la política, vale. Porque quiero, si no el café te vas a ver demasiado amargo, para que te sepa un poco mejor. Te iba a decir, de los novelistas actuales, ¿a quién lees, no? Por a ver si coincidimos. Bueno, por ejemplo, un Ken Follett, por ejemplo, ¿lo has leído alguna vez? Sí, pero yo leo más a novelistas históricos españoles, ¿vale? Porque, más que nada porque me cuentan cosas relacionadas con mi país y me interesan más. Por ejemplo, a José Calvo Pollato, a José Luis Corral, podrían ser ejemplos. Uh-huh. Estos son catedráticos de historia que hacen muy buena novela histórica. Y de hecho eran mis modelos, porque
Son gente que van por delante de mí y han sido mis modelos en gran medida para... ¿Y Arturo Pérez Reverte, por ejemplo? También. Arturo me gusta en particular la serie A la Triste. Me parece que su reconstrucción del siglo XVII y la creación de ese personaje, es muy difícil crear un personaje de pura ficción que perdure en el tiempo, ¿no? Tipo un Sherlock Holmes, cosas así. Y yo creo que su A la Triste está llamado a perdurar en el tiempo y eso tiene un mérito muy grande. A mí me gustó especialmente La Reina del Sur, de Arturo. Me parece que es así... Bueno, y Arturo tiene además también una versatilidad en contenido que no es habitual, ¿no? La capacidad de escribir de distintas épocas y personajes muy diferentes. ¿Y los americanos, por ejemplo, Dan Whitlow? ¿No lo he leído? No es lo que A mí más... me gusta una cosa, Sí. bueno, en el tema del narcotráfico Vale. me parece apasionante Sí. y cómo describe la sociedad americana. Y escribe en presente e indicativo, ¿no? Sí. Eso me Bueno, llama la atención. bueno, En tercera persona, presente e indicativo. John va hacia el casino, le están Sí, es una esperando técnica... dos tipos mal encarados en la esquina. Esa técnica... No, Es muy propia de cruzarse con el guión de cine, que suele estar en presente. Entonces, y es una técnica muy americana. A mí lo que pasa es que, en mi opinión, si no se hace muy bien, si no se sabe hacer muy bien, puede acabar cansando un poco. Yo lo que utilizo siempre es el pasado, pero en momentos muy concretos paso al presente, para subrayar un momento que me parece particularmente relevante, que esto es lo que se hacía mucho en la narrativa del 19. Pero sí, esa forma es una forma de escribir hoy día. ¿Qué te queda por hacer hoy? ¿Qué tienes que firmar Pues, libros esta tarde, supongo? Bueno, tengo antes una reunión para ver si hacemos algún tipo de largometraje de animación sobre la serie de novelas de Africanus. Y también tengo alguna propuesta ahí para hacer videojuegos basados en mis novelas. Y bueno, pues tengo unas reuniones con todo esto y luego sí que tengo una firma en un centro comercial. Pues vete entrenando. Vale. Porque yo querría terminar esta conversación firmando este libro que espero que... Para mi amigo Joserra. Algún día podré enseñar a mis hijos y decirle que este libro pertenece al autor que lo firmó, ¿no? Claro. Uno de los tesoros que va a ser de este museo, ¿no? Y sobre todo me va a quedar el recuerdo de este buen rato histórico que me has hecho pasar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y que nos sigamos viendo muchas veces. Cuando te den el premio Nobel, acuérdate. Eso es muy difícil. Mira, tú sabes, solo hay un novelista histórico que ha ganado el premio Nobel. En 1903 o 1904. Es el escritor polaco Henryk Sienkiewicz. Pero sí lo conoces, porque tú la película Quo Vadis, ¿te suena? Claro. Esa película está tan bien, porque está basada en una novela de este escritor polaco, de Henryk Sienkiewicz. Y desde 1904, 1905, por ahí, no ha habido otro novelista histórico, o sea que lo veo difícil, ¿eh? Yo ya te lo doy. Venga, muchas gracias.